te bendiga. Quien te saluda es el Pastor Guido en una nueva emisión de este programa Edificando Altares, y es una tremenda bendición el poder compartir con usted, querida familia. La verdad que me siento muy honrado, muy bendecido de poder ser un portavoz, como siempre yo digo, una herramienta, pues el Espíritu Santo es el que hace como Él quiere, ¿no? Verdaderamente uno ve la misericordia de Dios, ¿no? Al ver cómo Dios usa, ¿no?, herramientas inútiles y las hace útiles para el reino, ¿no? Porque yo digo siempre, ¿no?, que Dios ha hecho un proceso en mi vida, bueno, y esta transformación en la cual uno siente, ¿no?, que puede ser útil para el reino es producto de una intervención de Dios solamente, ¿no? Así que doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y saludar a toda la gente. El otro día estuve comprando en un supermercado y una hermana se me acerca, me toca el brazo y me dice: pastor, ¿usted es el que sale por la tele? Y yo le digo: sí. Le digo: bueno, es una bendición poder escuchar sus prédicas, son muy lindas, de edificación, y bueno, le di las gracias y quedó todo ahí, pero esas cosas son muy buenas porque uno puede ver cómo Dios usa nuestras vidas, ¿verdad? Y el hecho de que podamos bendecir tu vida también nos sentimos muy contentos. Hay mucha gente que se ha comunicado dando gracias por las enseñanzas. Como les dije, estoy como pastor junto a mi esposa, a quien saludo, la pastora Damaris. Estamos juntos pastoreando el ministerio Casa de Milagros de nuestros padres espirituales, apóstoles Osvaldo y Liliana Sica. Y aparte de pastor, estoy como maestro, ¿no?, de la palabra. Dios me ha dado ese don de poder enseñar la palabra, de poder escudriñar los secretos y de poder soltar palabras de edificación para el pueblo. Y hoy quiero compartir una palabra con vos, que el título de esta palabra tiene que ver con edificando tu crecimiento. Pero antes de ir a esta palabra, que la he compartido en unas reuniones, fue poderosa, quiero leer algunos pedidos de oración de gente que se está comunicando y no quisiera que quede como en la nada. Estoy tratando de responder mensajes. La producción también lo está haciendo y estamos muy agradecidos por este tiempo, ¿verdad? Dice: pastores, bendición a los pastores, Osvaldo y Liliana. Dice: soy Claudio de Tigre, pido oración. No especifica el motivo de oración, Claudio, pero calculo que debe haber algún... Bueno, Dios conoce cuál es el motivo. Vamos a estar orando por tu vida, Claudio. Te agradezco que estés saludando a nuestros padres espirituales. Serán dados estos mensajes, ¿verdad? Pido oración por Darío, dice Jesús Leiva, para que deje el alcohol, las drogas y se entregue a Dios, dice. Pido oración por Ruth Isabel Leiva, por su vida, dice. Es una bebé que tiene 7 meses. Y por Nair Isabel Rodríguez, por una casa para protegernos, que Dios nos ampare. Gracias. No pone quién envía esto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar por Darío Jesús Leiva, para que a través de esta programación, y si esta persona me está escuchando, vamos a orar, vamos a pedirle que Dios lo haga libre, ¿no?, de estos vicios, ¿no?, de la droga, del alcohol, ¿no? Y vamos a orar también por esta beba. Señor, yo te pido por la vida de Jesús Leiva. No lo conozco, no sé de qué parte es porque no especifican, papá, pero que tu Espíritu Santo, papá, donde Él se encuentre, lleve liberación en este momento, ¿no?, de las drogas, del alcohol. En el nombre de Jesús, Señor, tú rompes toda atadura, toda ligadura. Señor, todo vicio se va en el nombre de Jesús y este joven, esta persona será libre, Padre. Declaramos liberación y libertad sobre la vida de Darío Jesús Leiva en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, saludamos a estas personas. No sé, no ponen el lugar específico donde llama. Estaría bueno que cuando escriban puedan poner: somos de Tigre, me llamo tal, y de esa manera podemos identificar. Analía Silva dice: pide oración por mí, dice, porque hace poco intenté suicidarme, dice, ¿no? Estoy depresiva. Ella vive en Los Troncos de Talar. Bueno, Analía, sea cual sea el motivo del problema, ¿verdad? No lo sé. Siempre es importante poder dejar, ¿no?, a Dios que pueda actuar, ¿no? Y yo te escribí, pude escribirte y estamos en contacto contigo. Y vamos a orar entonces también para que todo espíritu de suicidio, no solamente por Analía, porque sé que también hay personas que quizás están viendo esta programación y están siendo perturbadas, están siendo atormentadas por un espíritu inmundo de suicidio que quiere que tomes esa decisión de quitarte la vida.
que ahí en donde estés, donde te encuentres, puedas sentir la presencia del Espíritu Santo quemando tu interior, quemando tu ser, y Espíritu Santo que pueda llevar convicción y que pueda hablar a tus pensamientos. Señor, yo pido por la vida de Analía Silva. Padre, ella ha querido quitarse la vida, Señor. Todo espíritu de suicidio lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera, todo espíritu inmundo que está atormentando la vida de Analía, papá. Y no solamente de Analía, hay muchas personas que están siendo atormentadas por espíritus inmundos de suicidio, Señor. Cancelamos, Señor, atamos y amarramos todo espíritu inmundo y lo echamos al abismo, papá, en el nombre de Jesús, declarando liberación, Padre, en donde esta oración sea escuchada, en las casas, en los lugares en donde estén escuchando esta oración, Padre, tu Espíritu Santo sea atravesando, Señor, esa televisión y sea tocando el corazón de ese joven, esa jovencita, Señor, esa familia, ese varón, papá, que quiera quitarse la vida. Padre, cancelamos toda obra de Satanás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vamos a escuchar testimonios, porque sé que Dios va a hacer su obra, ¿no? Leo uno más y vamos a esta enseñanza. Dice Margarita Jara, pastor, dice, me interesan mucho sus prédicas, las veo y las escucho por el Canal 20, pues no tengo cable, dice, pero dice, Dios me permite igual verlos y escucharlos. Dice, Pastor Guido, lo escucho, se dice sobre el Congreso de Empoderamiento, pues yo también quiero participar de esa reunión, y bueno, ahí quisiera 2 entradas, y bueno, ahí ya la hermana Margarita se ha comunicado con nosotros y va a estar participando del Congreso que estamos anunciando también, ¿no? Así que bueno, antes de seguir leyendo algunos mensajes, si usted quiere puede estar escribiéndonos, tomaremos el compromiso de poder estar orando por usted, y sé que cuando oramos, Dios ha obrado, y sé que hay personas que han sido libres, ¿no?, de espíritus inmundos, de vicio, de alcohol, de droga, ¿no?, de suicidio. Sé que donde esta sintonía, donde esa oración ha sido escuchada, yo sé que aún la atmósfera de esas casas ha cambiado. Pues así lo creo, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra, y sé que es un tiempo de bendición. Quiero compartirte esta enseñanza, edificando tu crecimiento. Y hay una frase, ¿no?, que escribíamos nosotros, que yo escribí personalmente, y dice, la disposición de tu corazón hará posible que lo que Dios prometió se cumpla, ¿no? Mire lo que es importante, subraye si quiere esa palabra, anote esa frase, dice, la disposición de tu corazón, ¿no? Ahí está la frase, la disposición de tu corazón hará posible que lo que Dios te prometió se cumpla. Esto fue un pensamiento que mientras estaba en mi oficina pidiendo revelación, Dios me dio esa palabra, esta frase, ¿no? Y yo te la quería compartir hoy antes de comenzar a leer esta palabra, ¿no? La disposición, eso es importante, que haya disposición en tu corazón para que lo que Dios te prometió, pueda cumplirse y tú lo puedas ver, ¿verdad? ¿Por qué, pastor? Porque yo he conocido muchas personas que han tenido dones dados por Dios, un montón de promesas dadas por Dios, pero que al día de hoy esas personas no se han podido conectar, no han podido ser perseverantes en una iglesia, no han podido estar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay disposición en su corazón, ¿no? No hay una verdadera disposición de ser enseñado, de ser direccionado, de ser corregido, de ser instruido, ¿verdad? No hay una disposición de ser visitado, de ser exigido aún en una vida de exigencia espiritual para con Dios, ¿no? Han recibido una promesa, porque eso está bueno, cuando viene un profeta están todos contentos, pero yo siempre he enseñado que todo lo que Dios nos da, hay una exigencia de parte de Dios, no es que solamente recibimos los beneficios, no, aparte de los beneficios hay una exigencia de parte nuestra para con Él, ¿verdad? Y eso es muy importante poder entenderlo. Y durante mucho tiempo yo solamente quería los beneficios de Dios, pero no asumir mis responsabilidades como hijo, ¿no? Porque todo hijo, porque decimos que somos hijos de Dios, usted dice que es hija de Dios, y yo en lo natural soy hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Mabel Siles. Pero cuando yo estuve viviendo con mamá, porque yo soy una persona casada, ya formé mi familia, pero cuando yo vivía en casa, era hijo, tenía beneficios como hijo, pero también tenía responsabilidades.
¿verdad? Que eran mis obligaciones como hijo. En nuestro caso particular, a nosotros nos tocaba, nos encargábamos de la limpieza, y a veces papá cuando se iba nos dejaba, qué sé yo, algunas cuestiones encargadas y las teníamos que hacer. No había opción, no es que no, teníamos que hacerlo porque era nuestra obligación. Entonces muchas veces yo me encuentro con personas que malinterpretan esto o no les han sido enseñado, ¿verdad? Que usted es hijo de Dios, sí, pero así como es hijo, si en el plano natural yo tengo obligaciones como hijo, tengo beneficios, pero también tengo obligaciones, en el plano espiritual también. Yo tengo beneficios por ser hijo de Dios, pero también tengo obligaciones. De las obligaciones yo no me puedo olvidar, no puedo no responder a esas obligaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, no? Entonces, quiero ser hijo de Dios, pero no quiero responder a mis obligaciones como hijo de Dios. No, así no funciona. Entonces dice esa frase, la disposición. Tiene que haber una disposición. Como yo como hijo de Dios tengo que disponer mi corazón para que lo que Dios me prometió, Él pueda cumplirlo en mi vida. Si no hay esa disposición, nunca se cumplirá lo que Dios me prometió. Vamos al libro de Efesios, y acá yo voy a tratar de ser bien específico para poder darte esta enseñanza. El libro de Efesios capítulo 4, vamos a leer el 7, 8 y después vamos a ir del 11 al 16. Y fíjese que yo quiero que me puedan acompañar. Dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué tremendo. Y vamos a saltar de ahí al 11. Y fíjese lo que dice. Y Él mismo constituyó. ¿Qué constituyó? El que subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús constituyó? El mismo que dio dones a los hombres, ¿no? Y ese don fue dado en una medida, según la gracia que hemos recibido de Él, dice la palabra. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué Él estableció y constituyó esto? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos. ¿Hasta cuándo yo, que he sido establecido, he sido constituido por Jesús, ¿no? Sígame toda la enseñanza, que depositó dones, que hizo cautivo a los que estaban cautivos, que hizo libre a los que estaban cautivos, ¿no? ¿Hasta cuándo yo tengo que estar, ¿no? edificando, perfeccionando a los santos? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, dice, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Qué sigue diciendo entonces? Sino que siguiendo, dice, la verdad en amor, crezcamos. Mira lo que está diciendo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Yo he sido establecido como pastor para edificar a los santos, ¿no? Perfeccionarlos, ¿no? Para que dejen de ser niños fluctuantes, ¿no? Para que ellos puedan alcanzar la medida del varón perfecto. Y justo estaba poniendo el director ahí, la última parte, ¿no? Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí, no separado, sino está hablando de una unidad, ¿no? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente unas a otras, porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, porque cada uno ha recibido algo de parte de Dios. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Poderosa palabra. Vamos a ir a esta enseñanza que te quiero dar en esta mañana, tarde, noche, no sé en qué momento estará viendo usted este programa, pero lo que quiero es analizar esta palabra que recibí y Dios me reveló y me enseñó cosas ocultas que están acá. Primero, que debemos entender es que dice, a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida del don según la gracia que hemos recibido de Cristo. Fíjese lo que dice ahí, es una medida usted recibió. ¿Cuándo recibí esa medida? Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, cuando yo lo recibí a Él, ¿no? Cuando yo hice mi decisión de fe, yo recibí una medida. Fíjese porque la palabra es poderosa cuando de enseñar se trata. Y es bien específica, dice, yo recibí una medida conforme a la gracia, dice, de Cristo. Yo recibí esa medida. Después de haber recibido, después fíjese lo que dice, y subiendo a lo alto, dice, Él hizo
llevó cautivo toda cautividad. Pero quiero enseñarte esto. Esa medida que yo he recibido es sobre el don de Jesús. Ahí dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Poderosa palabra. Dice, esa medida que yo he recibido, la he recibido sobre el don de Jesús que fue depositado en cada uno de los hijos de Dios. Yo he recibido dones, sí, pastor, pero usted recibió una medida de ese don, ¿verdad? Y cuando uno observa este orden, porque antes de que Jesús diera dones, dice, y llevó toda cautividad. Dice, llevó cautiva la cautividad. ¿No? ¿Qué significa cautividad? Significa privación de libertad. Es decir, que una persona primero debe ser libre para poder ejecutar esos dones que han sido depositados, pero en una medida, según lo que ha recibido. Significa que si hay personas que todavía al día de hoy, estando en la iglesia, están presas en cárceles de cautividad, los dones no se pueden usar, porque los dones solamente pueden ser usados cuando una persona es libre de toda cautividad. Por eso dice primero, llevando a lo alto, ese es el orden, llevando a lo alto, cautivo toda cautividad, dice, repartió dones a los hombres y mujeres, género, ¿verdad? Entonces, esto yo le decía a la iglesia, entonces, cuando yo voy a la iglesia y he recibido a Cristo, he recibido dones con eso, pero antes de haber recibido dones, primero lo que hizo Cristo me hizo cautivo de toda cautividad, me hizo libre. He sido libre desde el momento que he recibido a Cristo, yo he sido libre. Pero si, ejemplo, yo voy a la iglesia y no he sido verdaderamente libre porque no dispuse mi corazón a ser enseñado, a ser corregido, a ser direccionado, a ser impartido. Y todavía al día de hoy tengo 10 años, 5 años, 3 años, 20 años y sigo preso en cárceles de cautividad. Y verdad le digo, mi querida audiencia, que a veces me encuentro con gente de 20 años de congregados y que todavía no ha podido perdonar a un ser querido que la ha lastimado. Dice la palabra de Dios que es cautiva esa persona, está cautiva, está presa. Por eso que lo que ha sido depositado en una medida no crece, ni crecerá. Porque para que ese don que ha sido depositado en mí en una medida pueda empezar a crecer, yo primero tengo que ser libre de toda cautividad. Pues Cristo me hizo libre de toda cautividad. Entonces, ¿cuántas personas a veces nos encontramos sentadas en la iglesia y que están presas? Presas cautivas. ¿Cautivas de qué? De malos pensamientos, de malos hábitos. Jóvenes que consumen pornografía, jóvenes que al día de hoy tienen prácticas de masturbación, ¿verdad? Jóvenes que fornican, jóvenes que aún yendo a la iglesia tienen malos pensamientos. No solamente jóvenes, personas que distorsionan el evangelio, que no viven en santidad. Y lo que le da esencia a la iglesia, mi querido hermano, mi querida audiencia, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, dice, y recibiréis poder. Poder, lo que marca una iglesia es el poder y la presencia del Espíritu Santo. Es lo que hace que cuando uno va, dice, y les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y para hacer frente a Satanás y a sus demonios. Cuando una persona verdaderamente ha sido libre de toda cautividad y los dones están activados en su vida, mire, cuando ese cristiano pisa una casa, la atmósfera cambia automáticamente, ¿verdad? Entonces es una palabra que hay que meditarla, hay que entenderla desde la enseñanza misma. Dice que Guido, desde el momento que llegó a la iglesia, recibió una medida de don. Yo recibí un don en una medida. Ahora, para que esa medida de ese don empiece a crecer, empieza a crecer. Dice Jesús, el mismo que fue a lo alto y llevó preso la cautividad y nos hizo libres y nos dio dones, el mismo Jesús dio un orden a la iglesia. Dio un orden, porque Dios no es un Dios improvisado, es un Dios de orden, dice, y Él mismo estableció. ¿Qué estableció? 5 ministerios. ¿Para qué estableció los 5 ministerios? Dice, para que perfeccionen a los santos. Escuche esto, perfeccionar a los santos. Está hablando entonces de que somos santos imperfectos. Está hablando de que
Yo soy santo, santificado por medio de la sangre de Cristo, pero en mi humanidad imperfecto. Santificado por medio de Él, pero en mi humanidad imperfección, porque todos los días yo tengo que estar muriendo, ¿no? Y todos los días yo tengo que estar pidiendo perdón porque a veces cometemos errores a diario, ¿verdad? Y Dios ha puesto a través de su Hijo Jesús 5 ministerios para que ellos edifiquen mi vida, edifiquen la iglesia, y para que esa medida del don según dada por la gracia de Cristo, en la medida que yo soy edificado y soy perfeccionado, comience a crecer. La pregunta sería, ¿cómo está la medida de tu don? Vamos a esto. Porque hay personas que cuando llegaron a la iglesia, ¿no? O porque hay personas que estando en la iglesia todavía no se activa lo de Dios en su vida. Porque hay personas que estando en la iglesia o habiendo conocido de la gracia hoy no están. ¿Por qué? Porque no se han dejado perfeccionar. Porque no se han dejado edificar. Porque Dios ha puesto autoridades, ha puesto ministerios, maestro, pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, ¿para qué? Para perfeccionar a estos santos que han sido santificados por medio de la sangre de Cristo, pero en humanidad imperfecto. Es decir, en humanidad soy imperfecto, pero santo por medio de la sangre de Cristo. Por medio de Él estoy santificado, pero en mi humanidad soy imperfecto. Y esta humanidad tiene que ser perfeccionada. Por eso que en la medida que la persona, ¿verdad?, dispone su corazón, lo que dijimos al comienzo, dispone su corazón a ser instruido, a ser edificado por las autoridades que han sido puestas, establecidas por Dios, por medio de Jesús, que ha establecido ese orden, lo que Dios depositó en mí, ese don que depositó en mí, entonces cuando yo dispongo mi corazón a ser edificado por mis autoridades, ese don en una medida comienza a tener otra medida, otra medida, otra medida, otra medida, otra medida, hasta alcanzar la medida, dice la palabra, la estatura de la plenitud de Cristo. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque yo le enseñaba a la iglesia, ¿no? Dios dio un orden, hay 5 ministerios. Los 5 ministerios no han sido puestos para dar crecimiento. Los 5 ministerios fueron puestos para edificar la iglesia. Porque dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, quien da el crecimiento es Dios. Cuando una persona crece, crece como el resultado de una vida de edificación. ¿Va comprendiendo? Vamos de nuevo. Cuando una persona empieza a crecer, esa persona crece como el resultado de que lo que su pastor le imparte para su edificación, la persona en vez de rechazarlo, lo toma y permite que eso venga a su vida. En palabra, en consejo, ¿en qué? En corrección, porque muchas veces por ahí tu pastor te corrigió. Y a veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan, tu apóstol, ¿no? Un evangelista, en una palabra que te confrontó, fue dura. Así, ¿qué pasó? ¿No? Como yo acabo de decir hace rato, ¿no? A veces me encuentro con jóvenes que en este tiempo en donde todos están confusos, ¿no? Y por ahí escuchan música secular y después van el fin de semana y como si nada, ¿no? Levantan sus manos y adoran a Dios. Y usted dirá, pero ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. El agua y el aceite no tienen nada que ver. Una vez en mi vida, en donde yo era ministro, tocaba el bajo, en la alabanza, y me gustaba mucho una banda secular, se llamaba esa banda Soda Stereo, me gustaba mucho. Yo iba a la iglesia, era un joven que congregaba, y me gustaba escuchar esa música, por el estilo de la música, ¿verdad? Por el estilo del rock, me gustaba mucho lo que es funk y ese estilo de música. Y en esa época no había tanto género como ahora, que usted tiene un montón de género para elegir. Y yo sabía que si estaba ministrando no podía, porque no podemos recibir de 2 fuentes, o recibir de una sola, ¿verdad? Pero no le daba bolilla, ¿verdad? Me gustaba, escuchaba, hasta que el Espíritu Santo me confrontó, el Espíritu Santo me habló fuerte, ¿verdad?
cosa anatema, cosa que delante de mis ojos no son de agrado. Dice el salmista, examina, oh Dios, si hay en mi corazón algo que no te agrada a ti. ¿Cómo podés permitir no es la música en sí, sino toda la letra y todo lo que significa eso, ¿verdad? De lo que está, la apología y lo que está tratando de enseñar eso, que te están transmitiendo, porque vos estás recibiendo eso y después te paras en el altar tratando de transmitir y conectar al pueblo a Dios, es imposible. Entonces yo sentía dentro mío que cuando tocaba no fluía. Y claro, ¿qué iba a fluir? Si el 80% de mi semana escuchaba música secular y el 20% era música que adoraba a Dios. Y a Dios no se le puede seguir un 10%, ¿no? O le seguí, es todo. Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Sí, tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz y a seguirme. Entonces cuando Él me confrontó, cuando el Espíritu Santo me confrontó, cuando a través de mi apóstol fue soltada una palabra, ¿entendés? Que me movió toda la estantería, yo dije, tiene razón. No puedo yo, como ministro en la alabanza, estar escuchando música secular y tratando de maquillarla como quiera, porque en el día en el que vivimos hay tanta gente que maquilla todo de una manera tal que trata de acomodar todo. Pero lo santo es santo, ¿verdad? Y santo significa apartado de. ¿Para quién? Para Dios. Cuando uno se santifica, el proceso de santificación tiene que ver con separar de mi vida aquellas cosas que a Dios no le agradan y hacerme de forma exclusiva para Él. Porque a partir del momento que yo acepté a Cristo ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mi vida. Y humanamente me gustaba, pero espiritualmente no me convenía. No era para mi crecimiento. Entonces dije, joven, 17, 18 años tenía, Señor, tú sabes que esto humanamente a mi carne le gusta, pero espiritualmente yo sé que no es edificación para mi vida. Y mi apóstol me habló, me direccionó, y yo sé que Él ha sido puesto como uno de los 5 ministerios para edificarme, para perfeccionarme. Y recibí y dije, Señor, no voy a escuchar más música secular. No voy a escuchar más música secular. Hice un pacto con Dios de palabra, de hombre, y nunca más escuché música secular. Pero hoy, ¿cuántos jóvenes escuchan reggaetón secular? Que la letra, mi hermano, es una vergüenza. La apología al sexo indebido, ¿verdad? Las guarangadas que se escuchan en la música, en la cumbia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, impactar, dice Mateo 5, ser sal y luz? ¿Cómo yo puedo tratar de transmitir algo que no tengo? ¿O cómo puedo yo de fingir algo, ¿no? Decir, bueno, no, pero no pasa nada, eso era para antes, legalismo. No es legalismo, hermano. No es legalismo, es santificarse, es entender de que si yo dispongo mi vida para Dios y me dejo usar y me dejo edificar y me dejo direccionar, cuando yo vaya donde vaya, va a pasar lo que pasaba con José. La gente me va a ver así, esta persona tiene algo diferente a los demás. Este joven tiene algo diferente a los demás. Pero si yo me mimetizo, ¿no? Si yo trato de disimular, ¿verdad? Entonces, no, está bien, pero escucho música secular, no pasa nada. No, es verdad, no va a pasar nada. En donde esté no va a pasar nada. Porque la presencia del Espíritu Santo no va a ir con vos. Así le dé lo que le dé. Y mire que yo estuve casi 10 años de mi vida trabajando con jóvenes. Hemos ido a retiros de jóvenes, a eventos de jóvenes. Hemos ido a un montón de lugares donde yo he visto jóvenes que técnicamente eran los mejores haciendo lo que hacían, ¿no? Una pirueta, baile, bla, bla, bla. Pero espiritualmente no transmitían nada, porque lo espiritual es espiritual, mi hermano. Técnicamente hacían coreografía de hip hop, rap, bla, 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 bla. ¿Con qué música se estaban instruyendo? No lo sé. Pero cuando esos chicos hacían eso, técnicamente para un 10, pero espiritualmente no transmitían absolutamente nada. Es una pena, ¿verdad? ¿A dónde quedamos? En esto. Lo siguiente. Entonces dice que no somos perfectos, sino somos santos que debemos de ser perfeccionados. Y para poder ser perfeccionados han sido puestos estos ministerios. Tu pastor, mi querido joven que vas a la iglesia, no está para amargarte tu vida, sino para poder perfeccionarte, para poder edificar, ¿verdad? Usted, hermano que va a la iglesia, el líder que Dios ha puesto está
para edificar tu vida. No está para darte crecimiento. El crecimiento se va a dar en la medida que usted, en vez de rechazar lo que está siendo soldado para su vida, lo empiece a aceptar. Yo lo enseñé, y esto lo di como un consejo mío. Yo una persona, y siempre lo enseñaba, que cuando yo comencé, tenía una relación muy tirante con mi pastor, ahora es mi apóstol, y me costaba mucho obedecerle, y cada vez que él me daba orden yo refunfuñaba, me enojaba, me mordía el dedo, todo. Y mientras estuve en esa actitud nunca crecí, porque todo lo que él me impartía como un hombre espiritual para mi vida era para edificarme. ¿Para qué? Para perfeccionarme. Y en la medida que yo rechazaba eso que Dios ponía en el corazón para mi vida, para mi crecimiento, no crecía. Porque todo lo que tú rechazas de tus líderes, de tu pastor, del hombre de Dios que Dios ha puesto, todo lo que rechazas generará el efecto contrario. En vez de crecer, te estancarás. Porque el crecimiento se da como en la medida que lo que ha sido soltado para edificación de tu vida, tú las recibas, disponga tu corazón. Muchas cosas de esas cosas que Dios te dará a través de ellos, a veces no nos gusta, porque verdad te digo que por nuestra naturaleza humana no nos gusta ser corregido, no nos gusta ser direccionado, no nos gusta ser confrontado, no nos gusta. La naturaleza rebelde del pecado que ha sido impreso en el corazón del ser humano. Pero no es por querer, es por deber. Entonces yo dije, Señor, basta ya. Hablé con mi apóstol y dije, a partir de ahora voy a obedecer aunque me cueste. Aunque no entienda, pero voy a obedecer. Y a partir de ese momento, ese joven empezó a crecer. Y la medida del don que Dios había puesto en mi vida, porque lo dice la palabra, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Y desde tantos años en la alabanza, hace 3, 4 años atrás, empecé a enseñar la palabra porque se activó el don de la enseñanza en mi vida. Dejé el ministerio de alabanza y comencé a enseñar la palabra. Se empezó a activar cosas en mi vida y ese don que Dios depositó empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Por eso dice, una medida del don. Una medida. ¿Cómo está esa medida? No lo sé. Usted lo sabe. Pero esa medida que Dios ha puesto, que a través de su Hijo Jesús, es para que esa medida pueda crecer. ¿Cómo va a crecer, pastor? ¿Cómo crece esa medida? Crece en la medida que usted es perfeccionado, crece en la medida que usted es edificado. ¿Quién te está edificando tu vida? Ah, no, yo no voy a ninguna iglesia, me edifico solo. No, no existen llaneros solitarios. ¿Dónde congrega usted? No, yo soy de aquí, no soy de allá. No. Usted tiene que estar sujeto a alguien. Porque ese es el modelo establecido por Dios. Es el modelo establecido. Jesús estableció un modelo. Ministerio para edificar la iglesia. Y el crecimiento del cuerpo se da de manera conjunta. No crece la mano y el pie no crece. No, crece todo. Mire lo que dice la palabra, ¿no? De quien todo el cuerpo, en una parte dice todo el cuerpo, bien concertado, habla en comunión, ¿no? Y unido entre sí, crece. Yo he tenido la posibilidad de estar con jóvenes que no han soportado la presión. Mira lo que dice. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente. Cada parte del cuerpo está puesto para ayudarse a sí misma, según la actividad propia de cada cuerpo. El que está con los niños tiene que crecer en comunión, el que está en la alabanza tiene que crecer en comunión, el que está en la danza tiene que crecer en comunión. Cuando todos crecen, dice, crecen en conjunto, dice. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, gloria a Dios. ¿Por medio de qué nos perfeccionamos? Por medio de la edificación. No podemos hacer crecer la gente. Yo como pastor no puedo hacer crecer la gente. Yo he sido puesto para edificar. Y quiero que entienda usted, pastor, que está ahí del otro lado, porque siento en mi corazón esto. No se tiene que frustrar cuando la gente no crece. No es porque usted no está haciendo trabajo. Su trabajo es edificar. El crecimiento lo da Dios. El trabajo de usted y de mí es edificar a la iglesia. Edifique como pastor, con palabra. No mengue la palabra, o sea, no frague la palabra, ¿verdad? De la palabra tiene que confrontar, la palabra es la que está sido dada para hacer lo que tiene que hacer, edificar el cuerpo. El crecimiento lo da Dios, en la medida que esa palabra es aceptada en el corazón de la persona. ¿Cómo edificamos? Dice, ¿por qué medio? ¿Por medio de qué edificamos? ¿No? ¿Qué es edificar? Edificar es fortalecer a alguien en su caminar con Dios. Nosotros tenemos como pastores autoridad para edificar, como maestro tengo autoridad para edificar. Para entregar elementos para que mi gente,
mis discípulos puedan crecer. Debemos de entender que edificamos, yo no doy crecimiento, el pastor Guido no da crecimiento, yo he tenido jóvenes que no se han dejado edificar y quizás hoy no caminan a mi lado, pero yo no me siento culpable por eso, ni tampoco me siento frustrado por eso, no, Señor, ¿verdad? Jesús le dijo al joven rico, lo que enseña mi apóstol, el joven rico le dijo, Señor bueno, y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno, solamente Dios. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino del cielo? Y Jesús no le dijo, bueno, fíjate, no le dijo, tienes que hacer esto. Y el joven rico dice, y se entristeció y se fue. Y no es que Jesús salió corriendo detrás de ese joven, no. Jesús le dio una dirección, le ordenó lo que tenía que hacer. Y el joven no aceptó esas condiciones. Entonces, en este tiempo en la cual ya ha habido mucho tiempo, yo he caminado con gente que no se ha dejado edificar. Yo le he dicho lo que he tenido que hacer y no han querido obedecer, no han querido obedecer bajo ningún punto de vista, han seguido su camino. Yo dije, Señor, yo he hecho lo que me has mandado hacer, edificar. Bajo estas condiciones como hay que hacer. La gente decide después si quiere o no, porque es así, pero yo no me he sentido mal. ¿Por qué? Porque la gente no ha querido crecer. Yo no le puedo dar crecimiento a la gente, yo tengo que edificar. Edifique, mi querido pastor. Usted tiene que edificar. Edifique, mi querido maestro que está del otro lado. Edifique con la palabra. No negocie la palabra tiene que confrontar a la gente. Ha sido puesta para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿verdad? Y hay personas que han decidido y dije, no, yo no quiero crecer, listo, yo no acepto esa enseñanza, listo, está todo bien, siga su camino, ¿verdad? Pero si usted quiere ser edificado, sí, pastor, déjese enseñar entonces. Porque Dios me ha puesto y me ha dado autoridad para edificar su vida. Y en la medida que usted acepte esa edificación, esas palabras de edificación, va a ver cómo el crecimiento de Dios comienza a dar y esa medida comienza a crecer. Mire, sigo. ¿Cómo se edifica? Por medio de la palabra, por medio del consejo, por medio de la visita, por medio del ejemplo, por medio del amor, por medio del compartir. ¿Y para qué se nos manda edificar? La palabra misma lo dice, para que ya dejen de haber niños fluctuantes. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿No? Fluctuantes en la fe, para que ya no seamos confundidos por artimaña del error. ¿Cuánta gente confundida hay? Gente que confundida en su propia tontera. Yo a veces escucho cada pavada, a veces leo, a veces en Facebook, cada tontera, cada maestro que enseña para cada personaje, ¿verdad? Y veo cada burradas fuera de contextos, ¿no? Tanta gente que dice, para eso, pastor, usted tiene que edificar. ¿Para qué? Para que sus hijos espirituales dejen de ser niños fluctuantes, llevados por doctrinas de acá por allá. Entonces hoy vemos un montón de gente debatiendo, esto es de Dios, aquello es de Dios, ¿será la danza de Dios? No. Dice la palabra, porque habrán maestros que enseñarán, dice, para personas que en su concupiscencia querrán escuchar lo que su oído quiere escuchar, no lo que la palabra de Dios le quiere enseñar, sino lo que su oído quiere escuchar. Leí ahí a un comentario, ¿no?, en Facebook, haciendo referencia a que el congregar es de religiosos. ¿De dónde sacaron? Yo digo, ¿dónde sacó esto? El congregar lo dice en la palabra, no dejando de congregar. Religioso no es congregar. Religioso es que habiendo recibido la palabra de Dios no la compartas con nadie. No hayas ganado a nadie, no evangelices, no prediques de la palabra. Eso te hace un religioso. Que siendo portador de una verdad poderosa de Dios, te calles la boca. Actitud de fariseo, actitud de saduceo. Pero si tú vas a la iglesia, congregas y das cantos y alabanza y agradecimiento a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida, tú estás cumpliendo con un mandato que está en la Biblia. Eso no te hace religioso. Pero vemos tantas pavadas. Por eso dice, ¿para qué tengo que edificar como pastor, como maestro, como apóstol, como profeta, como evangelista? ¿Sabe para qué, mis queridos hermanos? Para que dejen de haber niños fluctuantes, llevados por doctrinas, por aquí, por allá, dice la palabra, ¿no? Dice... que son, dice, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Gente que está siendo confundidas por artimañas del error. Niños fluctuantes que no crecen porque, ejemplo, escuchan algo y cuando su pastor le está enseñando, lo rechaza. Rechaza lo del pastor porque no, escuchó que la danza es del diablo.
Vino una hermana diciendo que la danza del diablo. ¿Cómo que la danza del diablo? ¿Cómo que la danza del diablo? No, porque vi en YouTube. Pero dejá, por Dios, que el diezmo es para antes. ¿Dónde lo vio? En YouTube. Vas a ver cada pavada. Dejá de estar nutriéndote por sonzólogos. Si Dios ha puesto un nombre de Dios en tu casa, dejate edificar por el nombre de Dios que Dios ha puesto. ¿Es así? No porque esto, aquello, olvídese de esto. ¿Qué me interesa a mí eso? ¿En qué edifica eso mi vida? En nada. ¿Aporta algo para ganar y hacer discípulo o no? Esa medida que ha sido puesta en tu vida, según la gracia del don de Jesucristo, es la que nosotros el día de mañana, delante de Dios, tendremos que dar cuenta. ¿Qué hicimos con esa medida? ¿La hicimos crecer? ¿O estaremos delante de Dios con la misma medida que hemos recibido? Que por nuestra ignorancia y porque no nos dejamos edificar por las personas que Cristo mismo estableció en un orden ministerial para traer crecimiento a nuestra vida, quizás durante toda tu vida estuviste rechazando eso. Y no habrá excusa, no habrá forma de excusarnos delante de Dios. El crecimiento se da en la medida que yo como hijo de Dios dejo que las personas que han sido establecidas edifiquen mi vida. ¿Cómo crecí como pastor? Aceptando que mi apóstol, que es mi autoridad espiritual, edifique mi vida. Muchas veces mi apóstol, ya como pastor, en sus charlas me ha dado consejo, ha soltado palabras de edificación, ha sido un ejemplo de fe para mi vida. Muchas veces me ha sentado, en muchos ratos aún me ha corregido como pastor, porque como pastor también puedo que tenga errores. Y al estar sujeto a una autoridad, esa autoridad ha sido puesta para edificar mi vida. Y he sido edificado. Y he visto cómo el crecimiento de Dios ha sido dado a mi vida. ¿Verdad? Entonces no hay otra manera, querida iglesia. Yo quería soltarte esta palabra para que usted pueda entender que toda persona que ha llegado a la iglesia primero tiene que entender que hay una medida que ha sido puesta según el don de Cristo que ha sido dado a cada uno de nosotros. Para que ese don se pueda activar, primero usted tiene que ser libre, dice, de toda cautividad. Hay algo que ata tu vida, estás cautivo. El don que Dios puso en vos nunca será usado al máximo, nunca. Puede que toques bien la guitarra, está todo chévere, ¿no? Puede que toques bien el bajo, puede que dance de 10, pero lo espiritual es espiritual. Técnicamente, si yo hago algo de forma repetitiva durante 2 años, dice, me convierto en un especialista en lo que estoy haciendo. Pero en lo espiritual, solamente en lo espiritual se puede ganar y vencer. El otro día compartí acerca del rompimiento espiritual. ¿Qué es un rompimiento? Es una intervención de Dios, porque hay personas que han visto un techo, que no sienten más y no avanzan más de donde están dando vueltas en el mismo sitio, que necesitan una intervención de Dios, un rompimiento espiritual de Dios para su vida, para que pueda crecer. Entonces, no sé en qué tiempo estás viviendo, pero esto soltea en la iglesia, y la iglesia, la verdad, yo sé que ha sido nutrida, por eso le dije, dejen ya de estar negando a que porque Dios me puso para edificarlos, Dios me puso para edificarlos, para perfeccionarlos. Son santos imperfectos, gloria a Dios, yo también lo soy. Y somos perfeccionados en la medida que nos dejamos edificar. Y el don que ha sido puesto en una medida comienza a crecer en la medida que yo me dejo perfeccionar y me dejo edificar por mis pastores, por mis apóstoles, por las personas que han sido puestas como autoridades espirituales. Espero que esta palabra haya servido y haya sido de mucha bendición. Y quiero, antes de irnos, invitarte a nuestras reuniones que van a salir ahora en pantalla y que puedas asistir a alguna de nuestras reuniones. Va a ser mucha bendición el poder recibirte. Y en el nombre de Jesús yo te quiero dar gracias por permitirnos soltarte esta palabra, ¿no? Días de reunión en Casa de Milagros. El domingo tenemos 2 reuniones poderosísimas, a la mañana y a la tarde. Los días miércoles también tenemos reuniones a la tarde. Y los sábados tenemos actividades de jóvenes, de hombres y mujeres. Ahí tenemos, ¿no?, las actividades. ¿En dónde, pastor? Juárez Beauchef 3080, barrio de Las Tunas. Pacheco Tigre, te vamos a estar esperando ahí, espero que nos puedas acompañar.
y quiero, te vamos a estar esperando en nuestras reuniones. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, como le pusimos el título, edificando tu crecimiento. Déjame orar por tu vida. Espero que esta sabiduría haya entrado a tu casa y que si por ahí te hayas encontrado en una situación en donde estabas por ahí peleando con tu pastor o con tu líder o no te has dejado enseñar, que te puedas acercar y decirle, mire pastor, la verdad que Dios me ha hablado a través de esta palabra y ahora sé que usted ha sido puesto para que mi vida sea edificada, para que mi vida sea perfeccionada, y ya voy a estar dejando ya de estar rechazando lo que Dios ha puesto en su vida para mi vida de edificación, ¿verdad? Y si no hay, porque acá hay dos cosas que yo le dije a la iglesia, ¿no? Acá hay dos tipos de personas que están cautivas, en cautividad, presas, en hábitos que los envuelve y aún estando en la iglesia siguen practicando cosas que ofenden a Dios. Como yo dije, pueden ser jóvenes que escuchan música secular, personas que están en adulterio, en fornicación, ¿no? Mientras estés en una cárcel de cautividad, lo que Dios depositó en tu vida no se activará. Es necesario primero que esa cautividad seas libre. Por ahí jóvenes que se drogan, jóvenes que consumen pornografía, por ahí es una mujer que también está practicando el adulterio, la infidelidad, ¿verdad? Eso no es para la iglesia, ¿no? Eso no es para un hijo de Dios, ¿verdad? Uno tiene que vencer, porque Cristo venció en la cruz, ¿verdad? No estoy hablando de que no tienen que llegar personas en esas condiciones de la iglesia, porque claro que sí, pero si vos has llegado a la iglesia, la idea es que puedas ser libre para ayudar a ser libre, ¿no? Y por el otro lado, dijimos, por un lado, personas que están presas en cautividad y por otro lado, para personas que, estando libres, no crecen porque rechazan lo que ha sido dado a través de sus líderes espirituales para su edificación y su perfeccionamiento. Entonces, rechazan la palabra del pastor, rechazan la palabra del apóstol, no se sujetan a lo que se está soltando. Entonces, es necesario que usted pueda reconocer que esas personas han sido puestas para tu crecimiento y tu edificación. Si el crecimiento no va a venir a tu vida a menos que tú aceptes esa edificación. Entonces, cuando tu pastor te hable a través del consejo, a través de una enseñanza, a través de la corrección, que tú te puedas decir, gracias pastor, la verdad, voy a aceptar esto que usted me está diciendo, y vas a ver cómo a partir de ese momento vas a ver tu vida en un crecimiento y esa medida va a empezar y te vas a sorprender. Pues te vas a sorprender, porque hay cosas en tu vida que están, pero se van a activar cuando tú te conectes a la persona de autoridad que Dios ha puesto. En la Casa de Milagro pasa exactamente lo mismo, y es lo que enseño a los discípulos y a la gente que están siendo discipuladas. Cuando se conectan al hombre de autoridad, al hombre de Dios, a nuestro Padre espiritual, y comenzamos a dejar de rechazar y empezar a aceptar, toda palabra de edificación comienza a dar efecto en la vida espiritual de la persona y empiezan a crecer. Entonces hemos visto personas que han comenzado hace un tiempo y ya están en la escuela ministerial, hicieron preencuentro, encuentro, posencuentro, están visitando, han explotado. ¿Por qué? Porque esas personas han entendido y se han dejado edificar. Porque cada dirección que se le da, cada enseñanza, cada consejo, cada corrección, ¿no? Cada palabra de aliento la toman para su vida y esa palabra hace efecto y se produce el crecimiento. Este es un año de crecimiento y expansión. Así lo declaro para tu casa, para tu iglesia, para tu vida, en las áreas en las cuales tú te dejes, con disposición de corazón, te dejes enseñar y bendecir. Señor, yo te doy gracias por la audiencia, papá, por las personas que han escuchado este mensaje. Padre, tú traes un rompimiento sobre su vida, una intervención en la cual, Señor, ellos van a poder subir, empezar a crecer. Padre, yo sé que hay personas que aún están congregando y están presas en cárceles de cautividad, pero tú las haces libre por medio de la sangre de Cristo. También sé que hay personas del otro lado que han escuchado esta palabra y se les ha revelado. Y Señor, que a partir de estos momentos se acercarán a sus pastores, a sus líderes y le dirán, perdóneme, la verdad que yo no me he dado cuenta que su vida ha sido puesta para que yo pueda crecer, para que yo pueda ser edificado, para que yo pueda ser perfeccionado. En el nombre de Jesús, Señor, hay personas que están siendo bendecidas a través de esta oración. Lleva sanidad al corazón enfermo, a la persona que está, Señor, enferma. Lleva sanidad, liberación al que está preso en cárceles, Señor, de cautividad, haciéndolo libre de todo lo que lo oprimía, lo atormentaba, en el nombre de Jesús, Señor, y vamos a escuchar testimonios poderosos, Señor, a través de esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén.
Así que es una honra poder bendecirte. Quien te saluda es el Pastor Guido. Nos vemos. Bendiciones. Hasta la próxima.